Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Barte Hachén, donde vamos a estar entrando en la presencia del Señor en esta noche, una vez más, en la meditación de la palabra de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Hemos venido tocando un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua. Amén, gloria a Dios. Y hoy aquí hemos venido meditando en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Hemos venido caminando con Lucas, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Hamashiach. Al igual que recordando lo que dice la palabra del Señor en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerda, estamos meditando en la palabra del Señor. Y lo mismo como dice el Señor Jesús allí en Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, gloria a Dios. La semana pasada terminamos, gloria a Dios, con o sea, no terminamos, sino seguíamos con un tema que llevaba como subtítulo saqueo, y hablábamos de Saqueo, que era un Mojés Oisher, era un hombre rico, era un publicano rico. Hablamos de que este hombre era un hombre que se había enriquecido no por ser un hombre empresario, no por ser un hombre que se dedicara a invertir su dinero para ganancias, sino que se enriquecía con ganancias deshonestas. ¿De qué manera? De que él, ya que él era un cobrador de impuestos, era un mujer, y él cobraba lo que quería, el Estado lo protegía a él porque el Estado él trabajaba para el Imperio Romano. Era un hombre que tenía que cobrar cierta cantidad de dinero a las personas y lo que cobrara además ese sería su salario. De esa manera era un hombre que se había enriquecido de una manera muy ilícita, como la mayoría de los mujeres, la mayoría de los publicanos o recaudadores de impuestos. Él era el jefe de los publicanos allí en la ciudad de Jericó, por lo tanto ya creo que podríamos imaginarnos cómo era este hombre, su influencia en los otros mujeres, en los otros publicanos. Él era, por así llamarlo, el maestro de los publicanos, el rabí de los mujeres, el que les enseñaba cómo robar de una manera lícita. O sea que entonces encontramos que era un mojeso Isher, un hombre rico, un publicano rico, que era comá, que era pequeño de estatura. Amén, gloria a Dios. Y que al ser pequeño de estatura escuchó al Señor, escuchó que pasaba por allí, había alguien que pasaba y él quería saber quién era Yahshua, quién era el que pasaba, y quería conocerle. Y dice, encontramos que se sube a un chicómoro, el Señor le dice, Hayón en tu dice, hoy en tu casa es de morar. Y terminamos con el punto Kibej, con un jote, amén, con un que era, murmuraban que se había estado en casa de un publicano. Hoy vamos a seguir en este mismo punto, mismo punto de Saquei, y hoy vamos a de saqueo, y hoy vamos a tocar el punto E. El punto E de este versículo 19, que es Sedacá a los Anijin y Arbatallín. Sedacá a los Anijin y Arbatallín. Contribución a los pobres y cuadruplicado. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor aquí a partir del versículo 8 del libro del Evangelio de Lucas, capítulo 19. Capítulo 19 del Lucas, versículo 8. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios.
perdón, versículo, capítulo, no, sí, versículo 8, que dice de la siguiente manera, voy a leer el 8 hasta el 10. Dice la palabra del Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Yahshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es bien interesante. El Señor Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, entra a la ciudad de Jericó. Ya encontramos cómo le dio la vista a un íber, a un ciego, como este ciego glorificaba al Señor diciendo: Baruch Hashem, bendito el nombre del Señor. Él venía glorificando: bendito el nombre, Baruch Hashem, daba gloria a Dios. Y ahora aquí en la ciudad de Jericó, él llega a la casa de Zaqueo, la casa de Zaqueo, o entra y ve a Zaqueo, y él dice: voy a morar en tu casa. Y allí es cuando él decide morar en la casa de Zaqueo, entrar. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces la gente empezó a murmurar diciendo: Kibej con un joté. ¿Cierto? Murmuraban que con un pecador. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que entraban a posar en la casa de un hombre pecador. Interesante, interesante. La semana pasada hablábamos de esto, de cómo siendo una persona, Jesús de Nazaret, Yahshua Mashiach, que venía predicando el mensaje del rey, del reino, del evangelio, del reino de nuestro Señor, del Abacados, las besuras Jajeulá del Marjut Hachén. Él viene predicando las buenas nuevas, viene predicando arrepentimiento, viene sanando la gente, viene hablando la palabra del Señor, hablando de santidad, hablando de hacer, de arrepentirse, de que nosotros debemos buscar al Señor, amén, cierto, que nosotros debemos estar buscando hacer teshuvah, volvernos a Dios. Y ese era el mensaje de Hamashia: volveros al Señor, y el Señor se volverá a vosotros. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Era el mensaje de Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Mucha gente le seguía, mucha gente escuchaba sus mensajes, mucha gente escuchaba sus enseñanzas, y era para ellos un bálsamo para sus huesos, era un bálsamo para sus vidas agobiadas por los afanes de este mundo. El Señor les decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hallaréis descanso para vuestras almas, y bienaventurado aquel que no hallare tropiece en mí. Ese era su mensaje, ese era el mensaje que él predicaba: un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de santidad. De santidad. Ustedes tienen que andar en santidad. Sin santidad nadie verá a Adonai, nadie verá al Señor. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Y ahora, después de estar predicando todo este mensaje, que la gente se maravillaba. Se maravillaba porque predicaba como el que tenía autoridad y no como los escribas. No predicaba como los Baalí Torá, como los Perushim, como ninguno de ellos. Él predicaba con autoridad y la gente estaba maravillada. Yo quiero imaginarme cuando el Señor Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, entra en la ciudad de Jericó. Allí entra en la ciudad de Jericó y la multitud le seguía, y la multitud haciendo algarabía y todo esto. Y este hombre llamado Zaqueo se sube a aquel sicómoro para verlo, y el Señor lo llama y le dice que se baje, que se va a quedar en su casa. La gente, mi amado hermano,
que venía siguiendo al Señor. Yo quiero que tú lo imagines, que tú lo veas, que podamos entenderlo. En el momento la gente está emocionada porque nosotros somos personas muy emocionalistas, nos movemos por emociones, por lo que sucede. A veces vamos a una congregación y vemos cosas extraordinarias, como milagrosas, y nos emocionamos con esto. O nos dicen alguna palabra que de pronto era lo que queríamos escuchar y nos emocionamos con esto. Y esto era lo que estaba pasando, pero de repente vienen y ven que el Señor no les pone cuidado a los santos, a los kadoshim, a los que estaban andando en santidad. No le puso cuidado a los sacerdotes, a los kohanim. No, él no fue a mirar a los kohanim para mirar, para escucharles o para hablarles, porque hubiera sido, creo que hubiera sido lo que hubiéramos querido escuchar, que el Señor llegara a la congregación después de que lo están siguiendo y lo están alabando y lo están exaltando, y que entre a la congregación de los santos. Este sería lo que nosotros estamos esperando, que llegue y entre al lugar donde nos congregamos. En este caso, que el Señor hubiera llegado a la sinagoga a continuar predicando el mensaje, hablar bien de los peruchín, hablar bien de los Baalí Torá, hablar bien de todos los religiosos y exaltarlos. Qué buen corazón tienen los religiosos, qué santidad la de los religiosos, qué conocimiento de la escritura de los religiosos. Eso es lo que hubiéramos querido escuchar, eso es lo que quisiéramos. Que si el Señor Jesucristo, estuviera sobre la faz de la tierra en este momento, en los días de su carne, que visitara nuestra congregación. Qué hermoso fuera, ¿cierto? Nos gustaría, pero el Señor no llegó a la congregación. El Señor no entró a la congregación. El Señor no entró al lugar donde se congregaban los santos. El Señor no entró al lugar donde estaban los buenos. El Señor no llegó al lugar donde estaban aquellos oprimidos por este hombre rico, por este Oisher, por este Mojés Oisher, por este publicano, por este cobrador de impuestos que los tenía asolados a los habitantes de Jericó, cobrándole sus impuestos. Un judío, abusando de otros judíos. Seguramente no solamente abusaba de los judíos, seguramente abusaba de los goyim, de los gentiles. Y la gente odiaba, hemos hablado que la gente aborrecía a Zaqueo, lo aborrecía, no querían saber nada de él. Y entonces viene el Señor y en vez de irse a la sinagoga, en vez de irse al lugar donde estaban reunidos los santos, en vez de haberse ido a ministrar a los santos, se va con un pecador. Era normal que la gente murmurara. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el maestro de Galilea, el maestro de Israel, va a posar con un pecador, con un joté? ¿Por qué? Esto no está bien visto, Señor. Esto no puede ser verdad lo que estamos viendo, que tú te has ido a quedar en la casa de un joté en vez de haber venido a la congregación, te fuiste donde un ladrón. Pero había algo interesante, o hay algo interesante en la actitud de Hamashia. Él sabía que quien tenía necesidad de la palabra de Dios, el que tenía necesidad de escuchar el mensaje del evangelio, las besuras Jajeulá del Malhut Hachel, no eran los santos, no eran los Kadoshim, no eran los Kohanim, no eran los sacerdotes. Ellos ya tenían allí que cada chaval leían la Torá, leían la ley de Moisés.
Pero quizás mujer, quizás publicano y todos los publicanos que lo rodeaban a él, ni tan siquiera pensaban en ir a la sinagoga. ¿Por qué no irían a la sinagoga? Quizás porque sabe que si van a la sinagoga los van a mirar mal, los van a mirar con desprecio, son los estafadores, vamos a pensar las personas que están alrededor nuestro, que sabemos que son personas deshonestas. Y si llegara alguno de ellos por alguna casualidad a congregarse con nosotros y llegar a la congregación, llega a la congregación este hombre deshonesto que es un ladrón, que tiene una fama de ladrón, que tiene una fama que se está robando las cosas. Estoy seguro que cada mujer, cada hermana de la congregación cuidaría cuidadosamente su cartera. No se descuidaría, si se tiene que levantar de la silla, se levantaría con cartera y todo. Los hermanos que se ponen su billetera en el bolsillo de atrás la guardarían en el bolsillo de adelante, estarían muy pendientes y estarían todos al acecho porque un ladrón ha entrado en la congregación. Esa sería nuestra actitud, no nos podemos engañar. Esa sería la actitud de nosotros normalmente, que no debería ser. No debería ser. Sí, yo sé que sabemos que esta persona es una persona que es deshonesta, que es un ladrón, pero no por eso, en ese sentido, deberíamos aborrecerles. Nosotros somos los que, sobre todo hoy por hoy en las redes sociales, no que estemos de acuerdo, no que estemos de acuerdo con las personas que están robando, que están haciendo daño, pero como que nosotros nos encargamos no de tanto, hablando de los creyentes, hablando de los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en Rey Melega, Donai Yeshua Mashiach, nos encargamos de proclamar, ¿cómo llamaríamos eso? De estar reproduciendo odio contra esas personas. Entonces empezamos a reproducir ciertas informaciones y lo hacemos los mismos creyentes. Bueno, procuremos no hacerlo. Lo hacen algunos creyentes. Yo creo que los que estamos aquí a través de estas redes no lo hacemos. Pero muchos creyentes van y ponen la persona, miren tal por cual y con palabras deshonestas y estamos denigrando de una persona que sí, que sabemos que es un bandido, que sabemos que es una persona que es un delincuente, que es una persona que está haciendo lo malo, pero en vez de nosotros estar orando para que el Señor lo cambie, pidiéndole al Señor que el Señor tenga misericordia de él, que esa persona le pueda conocer a él, entonces lo que hacemos nosotros es denigrar, acabarlo de rematar, de decir y nos encargamos de llevar las noticias que otros ponen y nosotros mismos nos encargamos de reproducirlas a través de las mismas redes sociales. Y entonces, en vez de estar llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de cambio, entonces estamos llevando un mensaje de odio, un mensaje de venganza, un mensaje de revancha. Y eso es lo que esta gente que estaba en Jericó quería oír, no querían saber nada de este hombre y viene el maestro y se va a la casa de este hombre. ¿A qué fue el maestro? Es interesante cuando leemos lo que estamos leyendo aquí en el Evangelio de Lucas, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Aquí cuando nos dice en el versículo 8, entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Finei, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Estaba dando la mitad, él daba la mitad de sus bienes a los pobres y a los que había defraudado les había devuelto cuadruplicado. No, no lo había hecho hasta ese momento. Pero cuando el Señor llega al hogar de Saqueo, mi amado hermano, cuando llega al hogar de Saqueo, él llega a predicar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que transformaba el corazón. Eso era lo que hacía. ¿Qué hacía él?
predicaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. Seguramente allí los escribas, los Baalí Torá, los fariseos, esos peruchín, allí en la sinagoga hablaban contra Zaqueo, decían: tengan cuidado este miserable, tengan cuidado que este es un ladrón, miren, tengan mucho cuidado porque este hombre les está sacando todo su dinero. Era lo que enseñaban. Entonces la gente aprendía no solamente saber de que les robaba, sino que a odiar a estas personas. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor viene a la casa de Zaqueo y le trae un mensaje de salvación. Un mensaje que transforma el alma, un mensaje que cambió el corazón de Zaqueo. Seguramente en ese momento la Biblia no me enseña lo que el Señor hizo en la casa de Zaqueo, pero yo creo que el Señor le habló a Zaqueo, quizás estando sentado en la mesa, quizás Zaqueo había ofrecido algo y allí, o estaba Zaqueo cuando fue allí esperando a ver qué podía sacar de provecho. El Señor sacó mucho de provecho del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón de Zaqueo. El Señor conocía el corazón de los publicanos que estaban con Zaqueo. Quizás el Zaqueo le había servido al Señor con el fin de saber cuánto dinero le debía al Imperio Romano. Pero allí, estando sentado el Señor con este Moisés y con el resto de ellos, de todos estos publicanos, el Señor le habló una palabra de poder, una palabra de vida, una palabra de cambio, una palabra de techubá, pero habló con amor, le habló del amor de Dios, del amor de Elohim, de cómo el Señor le amaba aún siendo él un ladrón, un mojés, un publicano. Le habló aún sabiendo que él era un hombre que se había enriquecido con la pobreza de los otros. Le habló del amor que nadie le había hablado a él, que a él nadie le había dicho: Zaqueo, Dios te ama. Nadie le había dicho: Zaqueo, Dios quiere lo mejor para ti. Nadie le había dicho: Zaqueo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vine para buscarte a ti, porque tú estás caminando por un camino equivocado, pero aún así te amo. Eso era lo que estaba esperando Zaqueo. Lo que no escuchaba de los religiosos, lo que no escuchaba de los Baalí Torá, de los maestros de la ley, lo que no escuchaba de los peruchín, los fariseos, que eran hombres que se habían enriquecido de una manera deshonesta igualmente. De otra manera, sí, pero también deshonesta. Y eso era lo que no había escuchado. Pero cuando él escucha el mensaje de la palabra del Señor, este hombre se levanta y le dice al Señor, aquí lo que dice: Sedeka a los anillín y arbatallín, contribución a los pobres y cuadruplicado. Le dice: Señor, aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuándo tomó esa decisión? En el momento en que escuchó la voz de Dios, en el momento en que el Señor entró en su corazón, en el momento en que el Señor cambió su vida y le hizo una nueva criatura. En ese momento él entendió que lo que estaba haciendo era incorrecto y dice: Señor, voy a tomar la mitad de mis bienes, de todas las riquezas que yo he adquirido de una manera fraudulenta, y se la voy a dar a los pobres. Voy a ir a buscar a aquellos pobres a los cuales les quité de una manera arbitraria, a través de mi trabajo, de ese trabajo que me respaldaba el Estado, el imperio, y les voy a dar a ellos la mitad de mis bienes. Pero no conforme con esto, dice: y si en algo
he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo defraudé, la persona se sintió estafada, quizás no era pobre, pero se sintió estafado, se sintió defraudado, se sintió que le habían quitado más. Dice, yo le voy a devolver cuadruplicado. Si él tuvo que darme a mí cierta cantidad de dinero para que yo me enriqueciera, ese dinero que se lo saqué de una manera arbitraria, de una manera deshonesta, se lo voy a devolver 4 veces más. ¿Por qué? Porque se lo voy a devolver con intereses. Lo que esta persona hizo al darme a mí este dinero fue invertir para luego recibir más. Eso es lo que está diciendo Zaqueo. Ese fue el cambio transformador de la palabra de Dios en el corazón de Zaqueo. Y aquí las palabras de Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach cuando dice hoy, today, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, por cuanto él también es hijo de Abraham. John ha venido la Teshuvah a esta vez por cuanto él también es hijo de Abraham. Él dice, hoy ha llegado, no voy a andar hablando cosas que no entendemos, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A cuál casa? A la de Zaqueo, al hogar de Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham, que por su trabajo había sido segregado, había sido sacado, había sido desechado, había sido echado fuera de la congregación por causa de su trabajo. El Señor le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque tú también eres hijo de Abraham. A ti que te han sacado, a ti que te han sacado de las iglesias, a ti que te han sacado de las congregaciones, a ti que te han, en vez de haberte hablado el mensaje del evangelio, han hablado pestes contra ti por causa de tu pecado, por causa de tu maldad, por causa de tu desvío. Han hablado y por eso te desvías más y te alejas más y te han apartado. Hoy ha llegado la salvación a tu hogar, a tu corazón, porque tú también eres hijo de Abraham. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que la salvación es para todos los seres humanos. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La humanidad entera. Toda la humanidad, mi amado hermano, toda la humanidad estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos por causa de nuestro pecado, hemos sido alejados por causa de que nos hemos alejado de Dios por el pecado de Adán y Eva, de la desobediencia, vino la maldición sobre nosotros y ese es el pecado que hay en nosotros, desobediencia, no obedecerle al Señor, pero y estábamos perdidos, nos alejamos, pero el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente al pueblo de Israel. Acuérdate que aquí el Señor no dice que porque este también es hijo de Israel, dice porque este también es hijo de Abraham. El Señor le dio la promesa a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos nosotros seríamos bendecidos en el creyente Abraham. Por lo tanto, el Señor dice, tú eres hijo de Abraham por fe. Dios te ama. Y él no solamente hijo de Abraham, sino que el Señor quiere hacerte hijo de Dios. No importa tu condición, no importa cuál sea tu condición física o espiritual. El Señor quiere traerte a ti, a su hogar, a su casa y hacer de ti un hijo suyo. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos herederos, y si herederos coherederos juntamente con Cristo, con Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, si es que juntamente con Cristo, con Mashiach, aparecemos. Eso es lo que vino el Señor a hacer. El Señor dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor no va a forzar su entrada en tu vida. El Señor no va a entrar en tu vida de una manera obligada. Él no te fuerza a que le aceptes. Él está golpeando, Él está llamando. Él te está diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Pero Él no va a entrar a tu vida al no ser que tú se lo permitas. A no ser que tú le digas, Señor, yo quiero que entres en mi corazón.
corazón, cambies mi vida, hagas de mí una nueva criatura. Que suceda en tu vida lo que pasó con Zaqueo, que era un estafador, que era un, vamos a hablarlo como dicen en algunas regiones de Latinoamérica, un malandro, un bandido, era un hombre que hacía todo lo malo, pero Dios le amó. Dios le amó y lo llamó en su propia condición, no para que siguiera siendo un malandro, no para que siguiera siendo un bandido, no para que siguiera siendo de sus hecherías o que siguiera viviendo en una vida de pecado, sino para que fuera una nueva criatura. Tal vez, quizás tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, eres una persona que aunque aparentemente hagas cosas buenas, hagas cosas que parecen buenas, estés andando en un camino no recto. El Señor te está diciendo, dame, hijo mío, y tu corazón, entrégame tu vida y yo voy a hacer de ti una nueva criatura. El Señor solamente está esperando que tú le entregues tu vida. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Y el Señor va a cambiar tu vida. Si no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que hagas una oración de fe, recibiendo al Señor Jesús en tu corazón, pidiendo al Señor que entre en tu vida y que cambie tu corazón. Si quieres recibirlo en este momento, solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe con la que te va a proponer diciéndole, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe tu nombre en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo voy a decir nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya entró en tu corazón y ha cambiado tu vieja manera de vivir y ha hecho de ti una nueva criatura. Tres recomendaciones antes de terminar este tiempo de meditación de la palabra es: número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Y de tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará allí a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número dos, empieza a leer la Biblia. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número tres, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo, el Evangelio, el reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz de Bar de Hachem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai panah beleja bejuneja, Yis Adonai panah beleja beyashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita volver a su programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hachem. Bendiciones para todos.